Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está Buenas todo tardes, ahí? buenas tardes Ismael. Oye, ¿ya está haciendo calor por ahí, por España? Bueno, empieza la primavera ahora mismo, casi. Falta unas semanas todavía, pero ya estamos casi a punto. Ah, bueno, no, aquí cuando empieza la primavera es que empieza el calor ya. ¿Tú comprendes? Sí, casi, igual que aquí, igual que aquí. Entonces, pero bueno, déjame presentarte a nuestros radio oyentes. Hoy tenemos aquí a Fernando Gracia, es un escritor que desde hace años publica sus historias y anécdotas en los más diversos foros literarios y blogs. Tiene publicados 2 libros de relatos. Y digo yo y el escaqueador. Y recientemente ha publicado la novela negra Un detective en la cocina. Oye, eso suena interesante. Ambientada en un hospital y que por supuesto está disponible en Amazon. Y la más reciente y última, La rebelión de las lentejas. También buen título, que es su último libro. Ha ganado varios concursos literarios de relatos también. Y Fernando, bueno, eh, el título de tu último libro me tiene intrigado, La rebelión de las lentejas. ¿Me puedes hablar de él? Sí, bueno, el título surgió porque es como una metáfora o un simbolismo, ¿no? Acerca de la rebelión en general entre las personas cuando hay unas situaciones críticas, en este caso la crisis económica en España, las instituciones, a los funcionarios como sujetos, ¿no? Todo esto genera una tensión que hace que muchas veces te des cuenta que la respuesta que tiene ante unas situaciones de sumisión, ¿no? Y de recortes de derechos y de muchas y de situación de una situación monetaria pues menoscabada, ¿no? Pues la gente piense que muchas veces no reaccionamos como debemos de reaccionar, ¿no? Entonces de ahí el título como un simbolismo que se le aparece un día al personaje protagonista hablando en primera persona y que viene a decir un poco que somos un poco como esas lentejas que siempre están hirviendo, no se acaban nunca de pegar, ¿no? De revelar, ¿no? Nunca se acaban de pegar al suelo, ¿no? De la olla, ¿no? Entonces viene un poco a decir que nos quedamos así, ¿no? Un poco sin reaccionar muchas veces de la manera adecuada a una serie de problemas sociales y políticos y económicos mundiales a los que no tenemos muchas veces ni siquiera acceso más que a través de la televisión y que no comprendemos y que somos seres manipulables y bueno, un poco la metáfora vistas desde el punto de vista de un cocinero que, bueno, como la novela es satírica, pues pierde un poco la noción de la realidad, ¿no? Este cocinero y, bueno, de alguna manera va reflejando esa realidad a pesar de que en sus delirios pues hay muchas anécdotas de risa, ¿no? Hay muchas historias que hacen que son un poco rocambolescas, ¿no? O sea, un poco estrafalarias, ¿no? Y vienen un poco a darle un poco de humor a una situación crítica, pero no sin dejar de lado la realidad y sin comprenderla, ¿no? De alguna manera es como un visionario, ¿no? Es una persona que trata de darle solución a través del humor a una serie de cuestiones que en la vida real se siente totalmente, ante las que se siente totalmente impotente, ¿no? Recuerdos que él tiene en esa institución, ¿no? En esa gran, inmensa cocina de un gran hospital, ¿no? Y muchas son anécdotas que le ocurren cuando está trabajando, peleas. Bueno, eso es una cosa muy divertida. Cada historia pues tiene una concatenación, un sentido dentro de la novela, de manera que de estas anécdotas se van estructurando, van llevando hacia un desenlace y una catástrofe tremenda, ¿no? Bueno, que el personaje la tiene que resolver de alguna manera. Y en esto las novelas siempre tienen que tener esta especie de planteamiento, nudo, desenlace hacia un determinado sentido, ¿no? En este caso, el sentido que le he querido dar pues eso, ¿no? Es esta metáfora de esta especie de crítica social, política, económica a la situación actual, no solo de España, sino del universo, ¿no? O sea, del mundo entero, ¿no? En que vemos cómo cualquier político puede hacer una ley de un día para otro, cualquier político puede estar mal de la cabeza y complicarle la vida a los ciudadanos, y los ciudadanos vemos que estamos ahí como sujetos pasivos que no
no podemos hacer nada, y entonces, bueno, a través de una serie de circunstancias van llevando a la gente incluso a tener problemas de estrés, de ansiedad, de paranoias, de enfrentamientos laborales, incluso de moving, ¿no? En este caso, se puede decir que esta novela es como una transposición satírica de una situación de moving y depresión psicológica y opresión en el trabajo, ¿no? Entonces se puede hacer esa metáfora, ¿no? Una metáfora de una realidad a través de un sujeto que lo ve desde otro punto de vista, que nos hace gracia, pero no por eso deja de reflejarlo en la realidad, de reflejar lo que está pasando, ¿no? La crítica, desde que han, por ejemplo, desde que han venido los recortes en sanidad, por ejemplo, y dentro del hospital, con la cocina, pues ha habido una serie de cambios que los sujetos tienen que adaptarse, y muchas veces esos cambios la gente no está preparada. También la gente que tiene que formar a ese personal muchas veces tampoco está preparada, y eso genera situaciones caóticas muy divertidas, encontronazos, peleas, broncas, que hace que puedas encontrar un significado a la novela, ¿no? O sea, y dices, ostras, pues yo en mi trabajo también, a raíz de la crisis, pues he tenido esta serie de problemas, y por eso mucha gente se verá reflejada, sobre todo gente de la sanidad, gente que ha trabajado en los más diversos oficios, y en fin, es una novela que recomiendo que la puedan leer porque se encuentra en Amazon. Luego está la editorial, que es editorial La Equilibrista Editorial, pero que también la pueden enviar a cualquier parte del mundo, pero sobre todo desde Amazon se puede conseguir, o sea, que recomiendo a la gente, porque la gente que lo ha leído me dice que es muy divertida, a pesar de que también es un poco triste, pero bueno, vista la realidad, si no te la tomas con humor, ¿no, Ismael? Estamos condenados, y si no le pones esa chispa, pues no podemos de alguna manera sobrevivir, ¿no? a tanta presión muchas veces. El problema es que, a pesar de todos nuestros adelantos científicos y tecnológicos a nivel mundial, la situación es caótica. Sí. Empezando, por ejemplo, por el país donde vivo, ¿no? Que se supone que sea la potencia de las potencias, pues tienen un loco al frente, ¿no? Pero lo mismo pasa en ese Venezuela. Yo tengo muchas amistades, porque yo viví un tiempo en Venezuela, corto, ¿no? Pero, porque vi que aquello se iba a poner malo, y realmente no se puso malo cuando llegó Chávez, se puso peor. Y entonces la situación, por ejemplo, ya como cerca de 4 días, ya van para 1, 2, 3, casi 4 días va a ser, de que en una gran cantidad de partes no hay electricidad. Sí, es increíble que se esté consintiendo esto, y que la gente de la calle, la gente pobre, o la gente de clase baja, media, incluso la gente verdaderamente depauperada, no puedan hacer nada, y se esté muriendo gente. Es una vergüenza mundial que bueno, es que también hay que reconocer que el gobierno de Maduro está blindado, y es muy difícil penetrar. Yo, a todas mis amistades que me quedaban ahí, viví cerca de un año. Claro, es que es muy difícil. Sí. Y a todas mis amistades les recomendé, oye, estas cosas no se resuelven así como así, por mucho que te digan por allá afuera. Pasan años y años y años. Un ejemplo es la Cuba castrista, ¿no? Sí. Y va poniéndose. Y entonces, para mí, bueno, porque ya te dije, yo estaba casado con una venezolana y tenía una hija allá, por suerte ya está en Grecia, ¿no? Pero, oye, tengo así muchas amistades que quedaron allí, ¿no? Están locas. En fin, y en otras partes lo mismo. Aquí esto aquí es una locura, y por ahí en España ya tú sabes, bueno, ya tú vives ahí, ¿no? ¿Sabes cómo? ¿Cómo es que llegamos así? ¿Dónde está nuestra tecnología y ciencia? Pues bueno, no logramos. Claro, ¿sabes qué? Porque es que el único animal que tropieza 2 veces es el ser humano, con la misma piedra, ¿no? Entonces, y así, bueno, sigue pasando. Pero bueno, déjame hacerte otra pregunta. Sí, de acuerdo, adelante. De otro, es decir,
el otro libro tuyo que tienes anterior a esta rebelión de las lentejas, Un detective en la cocina. ¿Qué me dices de él? Bueno, también el detective en la cocina está ambientado también en una cocina, pero en este caso de una cocina más pequeña, pero también es una novela negra. Hay que reconocer que intenté entrar dentro del ámbito de la novela negra criminal, pero que no fuera detectivesca en el sentido de que hay un policía o varios investigadores que tratan de resolver un crimen como si fuera una novela de Agatha Christie. No, en absoluto, no es una novela parecida, sino una novela social, ¿no? O sea, una novela negra social al estilo de... No me quiero comparar con nadie, pero bueno, es el género de la novela negra al estilo de Chandler, de Ross MacDonald, de Jim Thompson, ¿no? Los tres que trataron el tema de la crisis social. Dentro de la propia sociedad hay una crisis, hay un factor de crimen, y normalmente hay una serie de presiones psicológicas dentro de un argumento, y se resuelve normalmente con un crimen o con una situación triste, ¿no? En este caso el personaje también es una situación parecida, pero desde el a la anterior novela, una situación parecida a la anterior novela, pero desde el punto de vista de la novela negra. No nos tratamos de reír un poquito de la realidad, sino de hacer una crítica social también a raíz de una serie de presiones y de componentes sociales que un poco agobian a los personajes hasta que este magma y esta presión y esta situación de tensión pues desencadena en el crimen, ¿no? Y también desde el ámbito de un cocinero, ¿no? En este caso son mis dos novelas que tratan sobre este tema, que es como si fuera son hermanas, ¿no? Pero una desde el punto de vista del humor y otra desde el punto de vista de lo criminal, ¿no? Por ejemplo, en la novela hay una trama, hay una mafia metida dentro de esa institución que hace que mucha gente se vea dominada, ¿no? Se vea dominada por una serie de cuestiones que están manejando ellos, los mafiosos, pues de una manera determinada, que genera una presión en el personaje que viene de eventual, es un trabajador que solo va a estar allí unos meses, pero que enseguida se dará cuenta de que ahí está ocurriendo algo raro y tratará de ponerle fin, de llamar a la policía, pero todo se lo pondrán de una manera muy difícil, de modo que, bueno, desencadenará en una situación muy violenta, pero dentro de también, como estábamos diciendo antes, como si fuera una novela gastronómica, ¿no? De los tiempos de Montalbán, ¿no? De Vázquez Montalbán o de la escritora esta española tan famosa, ¿no? Janet Acosta, ¿no? Con El chef ha muerto. Una novela que entroncaría dentro de la tradición de la novela negra gastronómica, ¿no? Y yo, bueno, solo tenía las referencias de Montalbán y de Janet Acosta, pero luego he visto que la novela negra gastronómica tiene muchísimas novelas publicadas, ¿no? Y bueno, siempre se trata de un crimen que ocurre pues en un ambiente laboral donde trabajan cocineros, ayudantes y personal de una cocina, ¿no? Y la novela trata sobre todo también de este moving. Tenemos igualmente una presión, tenemos igualmente, y harán reflexionar un poco sobre la situación en España y bueno, la crisis laboral, un poco la presión que ha surgido a través de todos estos años de crisis, porque estamos hablando de una crisis que empezó en el 2007 y que todavía continúa, ¿no? A pesar de que dicen que estamos fuera, pero no es verdad, porque los contratos laborales son precarios y la vida laboral de los jóvenes, por ejemplo, es hasta un 50% de paro. Es una situación muy precaria donde, por ejemplo, la gente no tiene los jóvenes no se pueden emancipar y bueno, pero a través de una novela gastronómica negra que me gustó muchísimo escribir. Fue un gran desahogo y también tiene mucha ironía. O sea, se ve que la forma de escribir que tengo yo no puede evitar escribir siempre con un toque de humor para dar siempre vistosidad y para que la gente vea una serie de situaciones también desde la óptica de la ironía, ¿no? Pero en este caso la novela es mucho más seria, no está en plan satírico, sino está en plan mucho más serio, como marca los patrones de la novela negra social, ¿no? De los grandes de la novela negra, ¿no? Y entonces
me gustó mucho escribirla y muchas veces la vuelvo a leer y la verdad que me parece bastante bien. Tiene una curiosidad esta novela, que está en Amazon, está en España, por lo menos está a menos de €1, o sea que está muy barata, y si la buscas en cualquier lugar de Sudamérica o Norteamérica, la puedes encontrar también muy bien de precio en ese sentido, porque el cambio también sigue siendo muy, muy barato, ¿no? €1 es poco, es como $1, menos de $1, a lo mejor, o un poquito más de $1, pero no es muy cara. Esa sería la versión digital, que la pueden encontrar en Amazon, y luego también se puede encargar a la editorial, ¿no? Que sería Serial Ediciones, y nada, la recomiendo mucho, por supuesto, porque yo leo novelas parecidas aquí, que hay mucha escritura de novela negra gastronómica, ¿no? Y también me gusta mucho leerlas, porque me veo reflejado un poco en el ambiente mío, ¿no? donde he trabajado toda la vida. Sí. El problema de Amazon es de que tiene una ventaja, no solo de que el libro digital es mucho más barato que el libro sobre papel, sino de que no tiene el costo de envío. Y entonces eso, imagínate, tú sabes cómo están los costos de envío hoy en día para un libro, a $7, $8, $10, una cantidad increíble, ¿no? Y más. Y entonces, por eso es un grandísimo invento, porque cuando no lo encuentras en alguna editorial, que por ejemplo en Sudamérica la tendría que publicar otra editorial para poder ser accesible a todos los públicos, pero claro, al ser una editorial pequeña aquí en España, que no es como Planeta, que la puede distribuir a todo el mundo, ¿no? Entonces la tienen que encontrar a través de Amazon, la pueden encontrar, se la pueden enviar igualmente. Tardará una semana o 10 días, pero bueno, que no es problema para conseguir una novela si te gusta el autor, ¿no? Claro. El problema es de que cada vez existen menos librerías. Por eso es que se está imponiendo cada vez más el libro digital. Mira, nace reciente, increíblemente, te digo, hace menos de medio año, envié yo un libro a Colombia, porque era alguien que había colaborado conmigo en un libro que era un libro testimonial, ¿no? El silencio de los dos, y me lo pedía. Lo envié a Colombia. Es un libro de 160, 180 páginas, por ejemplo, 160 páginas, $20 me costó. En lo más barato, más barato, que era como un par de semanas para que llegara. Increíble. Y eso valía 7, $8. Y cuando hablamos de transcontinental, que es transcontinental entre, por ejemplo, Europa y Sudamérica o Norteamérica, bueno, ya entonces te vas a 40 o 50. No, está fuera de no sé. Sí. Por eso es que, bueno, no es que a mí no me gusta el libro de papel, no estoy acostumbrado a eso, pero la realidad es hay una realidad económica muy, muy importante, y además poco a poco te vas acostumbrando a leerlo en una tableta y poco a ver. Pero oye, déjame hacerte ahora otra pregunta. De esta pasión por la escritura, ¿cuándo se inició y cómo fue avanzando? Bueno, normalmente yo he tenido la educación italiana hasta los 14 años, y allí nos hacían hacer muchos trabajos sobre temas literarios, nos hacían trabajar los libros, nos hacían leer muchísimo. De pequeño allí la educación es muy buena, hay que reconocer, en Italia nos daban en aquel entonces, cuando yo tenía 14 años, bueno, desde los 6 hasta los 14, ¿no? En esa época la educación española no tenía ni punto de comparación con la educación que había allí, porque la educación esa la de mucho más alto nivel, ¿no? Entonces allí a los niños nos hacían leer muchísimo, hacer trabajos sobre los libros, y siempre que leía un libro, por ejemplo, hubo un libro me parece que se llamaba, muy bueno, que me gustó muchísimo, de Charles Williams, me parece, y se llama Chico Negro, ¿no? Charles Williams, me parece que se llamaba. Y ese me impactó muchísimo, hice un trabajo muy bueno sobre él, y me felicitaron, ¿no? Y la propia maestra me lo dijo: tú tendrías que estudiar para periodista, ¿eh? Y entonces, nada, a partir desde pequeñito siempre me gustaba muchísimo leer, y luego leía muchos libros de novelas negras, de joven, y claro, todo eso al final, no sé lo que ocurre,
pero siempre que a uno le gusta muchísimo leer, no sé por qué, pero luego todo el mundo también quiere volver a reproducir y ser un poquito como los escritores que tú has leído, ¿no? Como Jim Thompson o como Ross MacDonald o como Hermann Hesse o Bukowski, ¿no? Entiendes un poco de todo eso, sale. Y también una novela que me gustó mucho fue El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, ¿no? De todo esto siempre intentas luego tú también hacer algún trabajo, sobre todo porque también escribir es una gran terapia, tiene una gratificación muy grande y va muy bien para desarrollar un poco lo que ocurre en nuestro interior, ¿no? Entonces, cuando escribes y lo has hecho bien, es como una carpintería, ¿no? Que haces un buen trabajo, o cualquier obra de cualquier oficio, ¿no? De artesanía. La artesanía de escribir tiene la ventaja de que te soluciona una serie de cuestiones anímicas, te ayuda muchísimo en tu día a día y te hace ver claramente las cosas mucho mejor que si no las escribes, ¿no? Ya los psicólogos lo recomiendan mucho, escribir las impresiones de cada día. Pues eso es lo que hace el escritor, pero dándole un toque de arte para que guste a la gente, para que atraiga, ¿no? Y entonces nosotros cuando escribimos en realidad estamos creando con un arte y una belleza que luego todo eso es como si se hiciera una transmigración de las almas, que diría Platón, ¿no? Se vuelve otra vez en otra persona a revivir, ¿no? Y eso es muy bonito cuando está bien hecho, claro. Y estas son mis ¿cómo se dice? ¿Tus bases en que te iniciaste? Mis bases, la gente que ha influido, mis influencias. ¿No? Óyeme, otra pregunta, porque se nos está terminando el tiempo, que siempre es mandatorio. ¿Qué libros o planes tienes ya en mente? Es decir, ahora tengo en mente, en primer lugar, estoy participando en muchos concursos literarios, porque siempre es una plataforma muy buena, ¿no? Entonces he participado en 2 o 3 de narraciones breves y de poesía, pero tengo una novela que la tengo un poco aparcada, que es una novela negra, porque no le encuentro todavía la forma. No sé, es una novela negra, un poco fuerte, ¿no? Mucho más cruel que la que he escrito con el detective en la cocina. Entonces le tengo que encontrar la voz, la forma de escribirla, ¿no? Porque muchas veces he pensado si es una novela polifónica, si la voy a hacer con muchos personajes como si fuera una entrevista, o bien la voy a hacer a través de la voz de un solo personaje, que en este caso sería como una novela en primera persona, ¿no? Entonces, bueno, como está ahí todavía, estoy por resolver esa cuestión, pues hasta ahora no la he acabado, ¿no? Pero estoy intentando como si fuera de corregirla para ver si la conseguimos y la logramos algún día. Bueno, óyeme, esa novela que tienes en plan suena muy bien. Hay veces que las cosas no salen, pero cuando salen y salen su tiempo y eso, pues sale, entiende, una obra maestra. Oye, Fernando, me ha encantado pasar estos breves entrevistas contigo. Me has dado muy buena idea de tus 2 libros, La rebelión de las lentejas y Un detective en la cocina, tus 2 últimos libros, y sus ambivalencias y bueno, su temática que tiene, que es una temática que uno se le encuentra desgraciadamente en cualquier parte del mundo que vivimos. Muchísimas gracias, Ismael. Y bueno, oye, Francisco, nos mantenemos en contacto a medida que sigas publicando. Estoy seguro que sigues publicando. Pues bueno, te seguimos trayendo a la radio. Oye, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Ismael. Un abrazo desde el otro lado del mundo. Bueno, un abrazo desde esta parte. Bye bye. Chao.